¡Vamos, qué macizo! ¿Qué hay, gente? Somos Reabilit y hoy estamos en un nuevo video. El día de hoy les traemos el tema de articulaciones. Si tienen dudas o preguntas, no duden en dejarlas. Y con gusto atenderemos cualquiera de ellas. Como ya saben, las referencias bibliográficas estarán en los comentarios como en los anteriores videos. ¿Qué son las articulaciones? Son donde dos elementos esqueléticos contactan entre sí, haciendo lo que conocemos como articulación. Esto se puede dividir según su estructura y según su movimiento. Existen las articulaciones sinoviales, que son en donde los elementos esqueléticos quedan separados por una cavidad. También existen las articulaciones sólidas, en donde los elementos esqueléticos quedan unidos por tejido conjuntivo y no existe una cavidad. Los vasos sanguíneos que irrigan esa articulación y los nervios que inervan los músculos que actúan sobre la articulación suelen aportar ramas articulares que llegan a esa articulación. Las articulaciones sinoviales son componentes entre estructuras esqueléticas separadas por una estrecha cavidad articular. Además de esta cavidad, existen otras características que la conforman. En primer lugar, están compuestas por un cartílago, que usualmente es cartílago hialino. Este cartílago se encuentra separando ambas estructuras óseas, lo que no permite que choquen entre ellas. Por eso, cuando usualmente vemos una articulación en una radiografía, podemos observar un pequeño espacio entre ambas estructuras óseas. Una segunda característica es que también está compuesta por una cápsula articular. Esta tiene una membrana sinovial interna y una membrana fibrosa externa. La membrana sinovial se encuentra en la interfase entre el cartílago y el hueso. Esta se encuentra altamente vascularizada y además produce algo que se llama líquido sinovial, el cual da lubricación a la articulación. Además de encontrarse dentro de la articulación, el líquido sinovial se encuentra en pequeñas bolsas que rodean la articulación. Se encuentran entre tendones y ligamentos, las cuales se llaman bursas. Estas igual reducen la fricción tanto en la articulación como en las estructuras adyacentes. En el caso de la membrana fibrosa, es un tejido conjuntivo denso, el cual rodea la articulación. Este tejido usualmente puede llegar a engrosarse para darle estabilidad y se convierte en ligamentos. Existe otra característica que suele ser común, pero no necesariamente es universal en las articulaciones sinoviales. Tienen estructuras adicionales, en este caso discos articulares. Estos discos absorben las fuerzas de compresión, ajustan la articulación a los cambios de movimiento y sobre todo permiten más rango de movilidad a esta. Otro elemento son las almohadillas grasas. Estas almohadillas grasas suelen encontrarse entre la membrana sinovial y la cápsula articular. Se van ajustando dependiendo del movimiento. Cuando existen áreas redundantes de membrana sinovial y membrana fibrosa, suele haber más rango de movilidad. Dentro de las articulaciones sinoviales tenemos tipos específicos con características particulares. Las articulaciones planas permiten el desplazamiento entre un hueso y otro, por ejemplo, la articulación acromioclavicular. También existen las articulaciones en tipo bisagra, que permiten el desplazamiento de la articulación a través de un eje transversal y nos facilitan los movimientos de extensión y flexión, por ejemplo, la articulación humerocubital. Las articulaciones en pivote permiten el movimiento a través de un eje longitudinal, regulan la rotación, por ejemplo, la articulación atlantoaxial. Las articulaciones bicondilias permiten el movimiento a través de dos ejes, uno de rotación limitada y otro eje que permite movimientos de flexo-extensión, por ejemplo, la articulación de la rodilla, cuyas características son la unión de dos cóndilos en forma convexa con una superficie cóncava o plana. Las articulaciones condilias o elipsoides permiten el movimiento de la articulación en dos ejes en un ángulo recto uno respecto a otro. Regulan los movimientos de flexión, extensión, abducción y circunducción, por ejemplo, la articulación de la muñeca. De igual forma, las articulaciones en silla de montar permiten el movimiento en torno a dos ejes, en ángulo recto uno respecto a otro. La característica de esta articulación es que una tiene la forma de una silla de montar. Regulan o permiten los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción, por ejemplo, la articulación carpometacarpiana del pulgar.
Y por último, las articulaciones esféricas o glenoideas, que permiten el movimiento en torno a diferentes ejes. Nos permiten movimientos de flexoextensión, abducción, aducción y rotaciones. También la circunducción, por ejemplo, la articulación de la cadera. Las articulaciones sólidas son conexiones entre dos huesos donde las superficies adyacentes están unidas entre sí, ya sea por tejido conjuntivo fibroso o por cartílago, comúnmente fibrocartílago. Los movimientos en estas articulaciones se encuentran más limitados en comparación a las articulaciones sinoviales. Por lo tanto, se pueden dividir en articulaciones fibrosas y articulaciones cartilaginosas. Las articulaciones fibrosas incluyen las suturas, gonfosis y sindesmosis. Las suturas se ven únicamente en el cráneo, donde los huesos adyacentes están unidos por una fina capa de tejido conjuntivo denominada ligamento sutural. Las gonfosis solo se sitúan entre los dientes y el hueso adyacente. En estas articulaciones, fibras de colágeno del ligamento periodontal discurren entre la raíz dental. Las sindesmosis son articulaciones en las que dos huesos están unidos entre sí mediante un ligamento. Por ejemplo, el ligamento amarillo, que conecta las láminas vertebrales adyacentes entre sí, o por una membrana interósea que une los elementos entre sí, como el radio y el cúbito en el antebrazo. Las articulaciones cartilaginosas incluyen sincondrosis y sínfisis. Las circondrosis aparecen donde dos centros de osificación de los huesos en desarrollo permanecen separadas entre sí por un cartílago. Por ejemplo, el cartílago de crecimiento entre la epífisis y la diáfisis de un hueso largo en desarrollo. Las sínfisis surgen donde dos huesos separados se interconectan por un cartílago. La mayoría de estos tipos de articulaciones comúnmente aparecen en la línea media. Por ejemplo, encontramos lo que es la sínfisis del pubis y los discos intervertebrales de las vértebras. Como lo mencionamos al inicio del video, existe otra clasificación. En este caso, se clasifican las articulaciones según su movimiento. En este apartado tenemos tres tipos. En primero, hablaremos de la sinartrosis. La sinartrosis usualmente son suturas óseas. En este caso, podemos encontrar ejemplos en las suturas del cráneo. Como segundo tipo, tenemos a la sanfiartrosis. En este caso, son articulaciones que se suelen denominar como semimóviles. Podemos encontrar un ejemplo en la sínfisis púbica. Y como tercer y último tipo tenemos las diartrosis, también llamadas articulaciones móviles por excelencia. En este podemos dividirlas según sus grados de movilidad. Pueden ser de primer grado, de segundo grado o de tercer grado. Las de primer grado de movilidad, como su nombre lo dice, solo se mueven en un solo plano y en un solo eje. En este caso tenemos dos tipos. Primero, las trocoides. Las trocoides son articulaciones formadas por un cilindro pleno o macizo que gira en torno a un cilindro hueco o parte de este. Como ejemplo, podemos encontrar la articulación radiocubital superior o inferior. Como segundo tipo, encontramos a las trocleares. Estas tienen forma de polea que encajan con otro segmento dependiente del fondo de la garganta de dicha polea. En este caso, el eje del movimiento corresponde al eje longitudinal de la polea. Como ejemplos, podemos encontrar a la articulación húmero-cubital o tibio-tarsiana. La articulación de dos grados de movimiento es en donde existen dos planos y dos ejes de movimiento. Estas articulaciones permiten el movimiento de circunducción. Se distinguen dos tipos, las condilias y toroides o encilla. Las condilias, constituidas por un extremo articular redondeado convexo que encaja en una cavidad concordante. El segmento convexo posee dos radios de curva diferentes, uno correspondiente al eje longitudinal y otro al eje transversal. Un ejemplo de esta articulación sería la radiocarpiana, que se encuentra en la muñeca. Las articulaciones toroides o encilla están constituidas por dos porciones que encajan recíprocamente. Cada segmento presenta una curva cóncava en un sentido convexo siguiendo el plano ortogonal. Estos radios de curva son diferentes. Los movimientos permitidos hacen en los planos de los dos segmentos articulares. La laxitud del sistema capsuloligamentosa a menudo permite el movimiento en un tercer grado de movimiento. La laxitud del sistema capsuloligamentoso a menudo permite un tercer movimiento. Un ejemplo de esta articulación podría ser la articulación metacarpiana del pulgar. En el tercer grado de libertad existen tres ejes y tres planos para el movimiento.
Estas están constituidas por dos tipos de articulaciones. Las enartrosis son esferas o parte de ella, macizas o plenas que encajan en esferas huecas más o menos concordantes. Los ejes de movimiento están representados por los tres ejes del espacio. Los ejemplos de este tipo de articulación serían la glenohumeral y la coxofemoral. A nivel de las enartrosis, cuando se efectúa un movimiento en dos planos, automáticamente se producirá otro movimiento en el tercer plano restante, dando como resultado un movimiento de rotación, cuya amplitud es proporcional a la amplitud generada en el movimiento del segundo plano. Este fenómeno se ha descrito en la articulación glenohumeral y es mejor conocido como la paradoja de Cotman. Y por último, tenemos las articulaciones artrodias. Están compuestas por superficies planas o afines a esta figura geométrica. No existe eje ni plano de movimiento netamente materializados en los cuales esta articulación se pueda mover. Los 3 grados de libertad de las artrodias son los que corresponden principalmente en el movimiento de flexoextensión. Y en el plano perpendicular corresponde a la abducción y a la aducción, también a las rotaciones, que estas no se limitan a un solo eje. Un ejemplo de estas sería la articulación acromioclavicular. Por último, tenemos las cisarcosis o articulaciones falsas. Estas no poseen superficie cartilaginosa, ni eje ni plano de movimiento determinado. Básicamente, son articulaciones fisiológicas constituidas por planos de desplazamiento muscular. Un ejemplo de estas articulaciones serían la articulación subdeltoidea y la homocerratotorácica. Bueno gente, eso es todo por el video de hoy, esperemos que les haya gustado. Recuerden que si tienen dudas pueden dejárnoslas en los comentarios y con gusto las resolvemos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo aquí abajo. De igual forma, dejamos las redes sociales de nuestro editor y camarógrafo, el cual ha estado en todo este proyecto. No olviden ver los demás videos. ¡Hasta la próxima! Ahí quedó.